Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera epístola de Pedro, capítulo 1 y versículo 8, donde dice: A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Comienza diciendo: a quien amáis sin haberle visto. Nótese que el pronombre relativo hace referencia a que ha de ser manifestado del versículo anterior, cuyo sujeto es Jesucristo, versículo 7. Y note que a este literalmente no le han visto, pero sin embargo le aman. Esto es un hecho real e histórico propio de cada creyente. A este, que no se ve con los ojos físicos, se le ve sin embargo espiritualmente por fe y es además objeto del amor de cada creyente. Y este amor es distintivo que identifica a quienes tienen fe viva o verdadera, ya que lo mismo que la fe, el amor a Cristo es también inalterable, no le afectan las circunstancias ni tampoco las pruebas. Efesios capítulo 6, versículo 24 dice: La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. La herencia gloriosa y las bendiciones futuras han sido preparadas por Dios, por tanto, son asombrosas e impensables para el hombre, estando destinadas para quienes aman al Señor Jesucristo. La primera carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 9, dice: Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y note que son los que aman a Dios, son verdaderamente creyentes y son también conocidos por Él. La primera carta a los Corintios, capítulo 8 y versículo 3, dice: Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Las bendiciones de Dios se proyectan más allá de la vida para quienes le aman. Santiago capítulo 1 y versículo 12 dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Todos los verdaderos creyentes aman al Dios hombre exaltado, como afirma aquí el apóstol, ya que el amor al Señor Jesucristo es evidencia de la salvación, y ese amor es inalterable que transita el tiempo y se proyecta a la eternidad. Continúa diciendo: en quien creyendo, aunque ahora no le veáis. Al que se ama es también el objeto de la fe. No se le ve, pero sin embargo se cree en él. Y en ambos casos se puntualiza el hecho de no ver al Señor. Sin embargo, aunque no se le ve, se le ama, y aunque no se le ve, se cree en él. Los ojos de la fe revelan mejor que los físicos la gloria de Jesús. Hebreos capítulo 2 y versículo 2 dice: Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, en él ponemos la mirada cuando estamos en diversas pruebas, y en esa contemplación la puede discernir los sufrimientos del Señor y con ello alcanzar también la comprensión de la gracia divina hacia el pecador perdido. La segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y versículo 9 dice: Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor
a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pero es también la razón que impulsa el amor hacia Él. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, y los versículos 14 y 15, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nótese que al descubrir la grandeza de su amor, se le ama porque Él nos amó primero. La primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 19, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora bien, como se está diciendo, no se le ve, pero sin embargo es objeto de nuestro amor y fe. El Señor había dicho a Tomás que serían dichosos los que creyeran en Él sin haberle visto. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 29 dice: Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creítes? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sigue diciendo este versículo: os alegráis con gozo inefable y glorioso. Note que las pruebas no detienen el gozo. Es por eso que Pedro dice que todos los creyentes se alegran con gozo inefable y glorioso. Este gozo es en Cristo Jesús y nace por la realidad de Él en el creyente. Colosenses capítulo 1 y versículo 27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En la aflicción el gozo no es pequeño, sino inefable, literalmente indecible, esto es, no hay palabras para describirlo en toda su extensión. De otro modo, es un gozo de una dimensión celestial, que está fuera del alcance de las palabras propias del lenguaje para describirlo. Pero note que también es glorificado, porque está relacionado con la gloria. Y como escribe el profesor José Alonso, cuando dice que los adjetivos que califican esta alegría tienen ciertamente algo de escatológico, como señala el capítulo 4, versículo 13, y la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Porque un resplandor de la gloria futura ilumina ya la alegría presente y además establece una zona crepuscular entre el futuro y el presente que difumina todo límite preciso entre ambos y es característica del dinamismo de la salvación que se aproxima como luz del día. Romanos capítulo 13 y los versículos 11 y 12 dice: y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. El gozo de la esperanza gloriosa del encuentro con el Señor Jesús y todo lo que ello representará. El Evangelio de Juan, capítulo 14, los versículos 2 y 3, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 17, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El gozo que obra del Espíritu Santo en el creyente
como nos señala en Gálatas capítulo 5 y versículo 22, cuando dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y es por tanto que reproduce el gozo de Cristo en la vida cristiana. Por eso, la dimensión es plena y total. Continúo ahora con el versículo 9, donde dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Comienza diciendo, obteniendo el fin de vuestra fe. Note que el versículo comienza con el verbo obteniendo, que está expresando la idea de recibir lo prometido, esperado, conteniendo el sentido de conseguir para sí. Y esto se recibe en el propósito o el objetivo de la fe, que puede traducirse como el fin de vuestra fe, esto es, la culminación de la fe o el resultado final y definitivo de ella. Sigue diciendo este versículo, que es la salvación de vuestras almas. Ese fin es la salvación de vuestras almas. Sin embargo, es también preciso entender que la salvación no se consigue por actividades humanas o por méritos personales, sino que es plenamente de Dios y se obtiene por gracia mediante la fe. Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y como se ha dicho en varios lugares del comentario, la salvación tiene 3 etapas. Primera es el pasado mediante la liberación de la responsabilidad penal del pecado, manifestada en la justificación. Romanos capítulo 5 y versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, en el presente mediante la liberación del poder del pecado, manifestada en la santificación. Filipenses capítulo 2 y versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y en tercer lugar, en el futuro, mediante la liberación de la presencia del pecado, en la glorificación, como señala este versículo 7. Así pues, la meta final de la fe determina la salvación plena de la persona, expresada aquí por la forma vuestras almas. La victoria de la fe tiene que ver con el tiempo presente cuando se escribe la epístola. Y note que genera gozo porque es el medio para alcanzar victoria sobre el mundo. La primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y está la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es por tanto esencial para la vida de santificación la salvación en el tiempo presente, ya que el único modo de conseguir una vida que agrade a Dios es la esfera de la fe. Hebreos capítulo 11 y versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que la buscan. Dios, por medio de la vida de fe, obtiene el fin determinado para cada etapa de la salvación. El gozo es una constante porque todas las victorias del presente, unida a los sufrimientos que ocasiona el mundo y las glorias del futuro, están garantizadas por Cristo y en Él, así lo afirmó el Señor, cuando dijo: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan capítulo 15, versículo 11. Continúo ahora con el versículo 10, donde dice:
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Comienza diciendo, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Note que la gracia está presente en la profecía. Y Pedro menciona aquí a los profetas. En el texto griego está sin artículo, lo que, en el caso de otro redactor, podría suponer un significado especial, pero en la epístola es una forma habitual de redacción. Puede caber aquí la pregunta, ¿qué profetas? Podrían ser los profetas del Antiguo Testamento, los del Nuevo o ambos. Sin embargo, el entorno textual casi exige limitarlo a los profetas que escribieron en el nombre del Señor y cuyas profecías quedaron registradas en el Antiguo Testamento, ya que realmente la gracia está, en mayor o menor extensión, presente en todo el conjunto de profecía anterior a Cristo, desde Moisés a Malaquías. Continúa diciendo este versículo, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas, ellos indagaron e investigaron el tema de la salvación, que ocupó el párrafo anterior de la epístola. Acerca de la salvación, los profetas hablaron de la gracia destinada a los creyentes de esta dispensación. Y estos profetas llevó Jesús a los suyos, luego de su resurrección, como fue el caso de los discípulos de Emaús, al decirles, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Lucas capítulo 24 y los versículos 26 y 27. Al impulso de la dirección e inspiración del Espíritu. La segunda carta de Pedro capítulo 1 y versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Note que todos los profetas, ellos escribieron sobre la gracia que había de venir para salvación a vosotros, esto es, a los creyentes de este tiempo. Tengas en cuenta que esta gracia estaba orientada a la salvación. También debe de apreciarse que hay dos palabras que pudieran incluso ser sinónimas en relación con la obra divina. Una es la gracia y otra, la salvación. Esta última tiene que ver con la operación divina para salvar a los pecadores. Mateo capítulo 20 y versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Tito capítulo 3 versículo 7 dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La primera abarca todo el motivo, razón y causa de la salvación. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y versículo 32, dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y Romanos capítulo 5 y versículo 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por tanto, esos profetas trataron, indagando diligentemente e indagando, de comprender la gracia de Dios para salvación. Sobre todo para ello resultaba difícil, debido al entorno teológico del antiguo pacto,
que los gentiles fuesen ellos alcanzados para salvación por idéntico camino que los judíos. Téngase en cuenta que sorprende que algunos eruditos insistan en que el problema de los profetas era entender la salvación de los gentiles, pero esto no era ninguna novedad, puesto que los gentiles, algunos de ellos, se salvaron a lo largo de la antigua dispensación. La forma de salvación es igual que todos los hombres. Por tanto, el primer hombre que se salvó en la historia humana fue por gracia mediante la fe, y el último que se salve antes de cielos nuevos y tierra nueva, lo será de la misma manera. Aún más, la salvación siempre ha estado dispuesta para los pecadores. Note, Deuteronomios capítulo 32 versículo 15 dice: Pero engordó Jesurún y tiró coces, engordates, te cubrites de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. El Salmo 3 versículo 8 dice: La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. El problema de comprensión está relacionado con lo que sigue en el próximo versículo, en donde se está hablando de la obra del Mesías, pero lo que no podían alcanzar a comprender era el tiempo en que haría su aparición. De manera que la gracia de Dios iba a efectuar por medio del Mesías la salvación para todos los hombres. Isaías capítulo 53 y versículo 5 dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Un conflicto comprensivo se establecía en los profetas, ya que anunciaban que el Mesías reinaría, pero en otros lugares se habla de sus sufrimientos y muerte. A pesar de la investigación detallada de los escritos proféticos, había dificultades serias en conocer la extensión y también el tiempo de la manifestación de la gracia que alcanzaría a todos los hombres, tanto judíos como gentiles. Note que Jesús habló de esta situación cuando dijo a los discípulos: Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Mateo capítulo 13, versículo 17. La limitación en relación con el cumplimiento profético era notoria para los antiguos profetas, incluyendo entre ellos a Juan el Bautista. Por eso, el empeño que pusieron para estudiar y comprender también el mensaje profético que le había sido revelado. Sin duda, también para ellos resultaba difícil de entender los aspectos de la gracia que se extendía a otros pueblos que no era Israel. Zacarías, capítulo 2 y versículo 11 dice: Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y voy concluyendo con esto. Se sugiere una razón adicional para regocijarse, además de reflexionar sobre la base y los beneficios de la esperanza cristiana. La gratitud por el alto privilegio de la identificación con Cristo servirá como un saludable antídoto contra el desánimo que podría ser la inclinación de aquellos que están enfrentando pruebas persistentes. También se recuerda a los lectores la naturaleza progresiva de la revelación divina y la salvación. Una salvación anticipada en el antiguo pacto y ahora realizada plenamente en Cristo Jesús. En el antiguo esquema, los profetas de Dios
hablaron bajo la inspiración del Espíritu Santo e incluso predijeron de diversas maneras la venida y la pasión del Señor. En Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Se les concedió una visión parcial e incompleta de los propósitos de Dios. Por el contrario, cada santo que participa del nuevo pacto está mucho mejor en virtud de poseer una mayor revelación que los profetas. Amigo y amiga oyente, esa salvación anunciada ya en el Antiguo Testamento es para el día de hoy efectiva, para todo aquel que cree por la fe en la obra salvífica del Señor Jesucristo y además le acepta como su Salvador en su corazón y para siempre. Por tanto, yo te animo ahora, amigo, amiga oyente, si nunca antes has orado a Dios pidiéndole que venga a tu vida y que perdone tus pecados, pues ahora puedes hacerlo. Aprovecha este momento y ora conmigo y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti ahora entendiendo que ya desde tiempos pasados en el Antiguo Testamento tú ya estaba anunciado que vendrías en un día. Tú vinites, dites tu vida en la cruz del Calvario por mis delitos y pecados. Yo lo creo firmemente y ahora te pido perdón por todos mis pecados. Te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.